Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. Muy buenas noches, un placer una vez más estar con ustedes en esta transmisión de Pingüino Multimedia, en especial del programa Retruco, los días martes a las 22 horas en vivo y en directo. El día de hoy mi invitado es de casa, así es, porque hablamos de Magallanes, cuando hablamos de una empresa que genera un espacio no solo para la rehabilitación, sino que también para poder tener una mejor calidad de vida para los usuarios que van a su tienda, a su lugar, a buscar un servicio, pero también a buscar una solución. ¿Usted sabe de lo que hablamos cuando hablamos de Ortomed? ¿Quién está detrás de esta familia? ¿Cómo comienza a buscar cada uno de los productos? Pero más allá de los productos que se vendan, es cómo buscar la solución a un problema. A ese usuario, a ese paciente, a ese ciudadano, a ese amigo incluso, que va a buscar a lo mejor algún producto específico. ¿Cómo nace esta inquietud de Carlos detrás de esta idea? Detrás de una rehabilitación, detrás de una profesión como kinesiólogo y hablando de también quiropráctico. ¿Usted sabe lo que significa un quiropráctico cuando uno va? A lo mejor lo situamos más cuando vamos a Avenida Bulli y encontramos ahí esta gran casa de Ortomed. Cuando hablamos de las plantillas, de los niños, de las soluciones o incluso cuando hablamos que un familiar necesita algún tipo de instrumentos o incluso elementos para poder facilitarle la vida y el cuidado de él. Bueno, vamos a hablar de esto y la conexión de su profesión con este gran local. ¿Cómo está? Hablamos con don Carlos Andrés Alvarado Cárdenas, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted porque la invitación se la realizamos un día en el matinal cuando también detrás de esta gran casa comercial, que uno podría decir, no es solamente un vender, es un servicio, entregar un acompañamiento donde me imagino que hay grandes historias detrás de cada uno de los usuarios o pacientes que han ido a Ortomed. Sí, por supuesto. Y yo creo que va en el eslogan que nosotros venimos dando hace mucho tiempo, que somos una parte importante de su salud o de tu salud. Y cada vez que llega alguien le preguntamos en qué podemos ayudarle. Qué buena pregunta, ¿en qué podemos ayudarle? Entonces por ahí aparte rompiendo el hielo, porque nadie te va a llegar a cotizar una silla de ruedas, nadie te llega a cotizar un catriquillo. Claro. Sino que estamos dándonos cuenta que viene con algún problema. ¿Para qué hacerle más problemas? Hay que darle soluciones. Buscar las soluciones. Don Carlos, vamos a ir hablando también cómo nace Ortomed, pero queremos conocerlo a usted, porque detrás de Ortomed está Carlos. Sí. ¿Cuántos años, Carlos, más o menos ya cuántos años en el servicio? ¿Cuántos años en...? Yo me titulé el año 1986 como kinesiólogo, saque la cuenta. O sea, estamos hablando ya de 37 años como kinesiólogo. ¿Por qué nace esta curiosidad y esta vocación de estudiar kinesiología? Hoy en día a lo mejor lo vemos como bastante normal, pero cuando hablamos de 37 años atrás era una carrera prácticamente nueva. Exactamente. Si yo le digo por esas cosas del azar, yo voy a ser veterinario. ¿Veterinario? Sí, yo me fui a estudiar veterinaria. Y en el camino torcí el destino y me fui a Temuco a estudiar kinesiología. Y terminé siendo kinesiólogo. No me diga por qué, pero me cambié de veterinario a kinesiólogo. Sin saber ¿Cuántos años estaba estudiando veterinaria? No, nada, me iba. Nada. Había quedado seleccionado, me subo al avión y en ese tiempo usted le entregaban el mercurio. Y leía, corrió la lista de espera. Y corrió y quedé seleccionado en Temuco. No me voy a Valdivia. ¿Magallánico? Magallánico, hijo del petróleo, ¿Ya? Nacido en Cerro Sombrero. ¡Qué lindo! Sí. Y ya, vamos a dejar ahí un poquito la universidad, vamos a dejar Temuco ahí, stand-by, veterinaria, después nos fuimos de veterinaria a kinesiólogo, una linda historia porque me imagino que hay algo ahí, el vínculo de querer ayudar, yo creo que también ahí está. Sí, la vocación. Pero cuando hablamos de Cerro Sombrero, nacido en Cerro Sombrero, estamos hablando de una generación de que ya no prácticamente Cerro Sombrero hoy en día sigue con una gran fuerza, pero también a lo mejor en donde estaba con su mayor esplendor Cerro Sombrero, hijo del petróleo, como usted menciona. Exactamente. Me imagino que su padre trabajaba en el petróleo. Exactamente. Vivíamos en la localidad de Manantiales. Ya. Quedaba ya unos cuantos kilómetros
cerca de Cerro Sombrero, no vivíamos realmente en Cerro Sombrero. O sea, algo bastante alejado y solo con la comunidad prácticamente napina. Exactamente, y ahí yo viví mi infancia hasta los 5 o 6 años. Yeah. Entonces, una infancia que uno recuerda, toda la gente que uno escucha que vivió en algún campamento minero o en alguna condición como esa, son recuerdos de la infancia inolvidables. Y después a los 6 años ya viene hacia Punta Arenas. Mi padre trasladado a trabajar acá a Punta Arenas y ahí después seguimos toda una vida acá en la región. ¿En qué colegio estudió acá? Don Bosco. ¿Siempre? Después me fui al Liceo de Hombres, que hoy está de aniversario. 5 de septiembre. Mire, justo. Así que, bueno, Don Bosco, ¿alguna vez algún instrumento musical? No, porque una banda instrumental y eso. Con suerte toca el timbre. Así que la música nunca ha sido mi virtud. Y de ahí se va al Liceo de Hombres. Al Liceo de Hombres, emblemático Liceo de Hombres. Exactamente. Siguiendo una tradición familiar. Mi padre del liceo, mi hermano del liceo. Yo no podía hacer menos también seguir con una tradición humanista y seguir al Liceo de Hombres en el año 1978 me voy al liceo. Yeah. Termino en el 81, ahí doy mi prueba de aptitud y como le digo, ahí después me voy a estudiar. ¿Siempre tuvo claro que quería estudiar veterinaria, a pesar que el destino hizo doblar la mano y se fue? Siempre mencioné que quería estudiar veterinaria, hasta el último momento me preparé para estudiar veterinaria, quedé seleccionado en Valdivia, yo quería estudiar en Valdivia y listo, en la mitad de la lista sobre, con mi puntaje me da de sobra, me voy a veterinaria. Yeah. Y en esas cosas la vida con la adolescencia, que además era muy joven, yo salí del colegio a los 16 años. O sea, inmaduro, adolescente. ¿Y por qué querías estudiar veterinaria? ¿Tenía algún vínculo directo con los animales, la familia? No, nada. Simplemente una cosa... Porque uno podría pensar Cerro Sombrero, se crió a la aire hasta los 6 años, pero... No, es que yo creo que estaba la vocación de servicio y asociado a una profesión del área de la salud. Ya. Y como le digo, ahí después aparece esta otra profesión que se llama kinesiología, que era una profesión relativamente nueva. En un momento en el cual veterinarios quizás me dicen, no, hay muchos veterinarios, me dijeron, vayas a estudiar kinesiología mejor. Y ahí fue una cosa de minutos, fue una cosa de... Y una hermana estaba estudiando también en Temuco, entonces ahí se da la coyuntura, mi padre también dijo, ¿sabe qué? Listo. Podría ser una buena opción. Una buena opción. Y ahí terminé estudiando kinesiología. ¿Y cómo fue esa estadía en Temuco en ese tiempo? Fantástica. ¿Regresa rápidamente a Punta Arenas? Sí, termino mis estudios rápido en los años que correspondían. En aquella época la carrera de kinesiología era de 4 años. Termino esa carrera y me vengo a trabajar directamente a Punta Arenas. Y ahí inicio mi trabajo que no ha parado en estos 37 años. ¿Dónde fue su primer trabajo como kinesiólogo? Mi primer trabajo fue en forma privada, en una consulta, pero al poquito tiempo empecé a trabajar para la Corporación Municipal y la Corporación Municipal nos prestaba como kinesiólogos al Centro de Rehabilitación. Ya. Que estaba y en el Centro de Rehabilitación en ese tiempo estaba comenzando. No había nada. Estaba ya un año. Ya. Y había otra colega que justo en ese momento es trasladada a la zona central, queda ese puesto vacante. Asterio Andrade, que era el otro kinesiólogo, me convoca a trabajar junto con él y de ahí trabajé durante 15 años en el Centro de Rehabilitación. 15 años con el Centro de Rehabilitación. Sí. ¿El área infantil o adulta? No, en ese instante era solamente adultos, niños. Solamente, claro, tiene razón, niños, porque adultos se incorporó hace unos Teníamos años atrás. como 7 niños, pero éramos dos profesionales que hacíamos de todo. Chuteábamos que hacíamos los corners, por decirlo de una forma. ¿Y cómo fue, una don experiencia Carlos, esta experiencia de trabajar con la rehabilitación, trabajar con los niños, trabajar con un programa piloto que era también impulsado por el Club de Leones, Club del Sur? Y que era una obra muy bonita, muy maravillosa, donde también Magallanes necesitaba una rehabilitación. Niños que no tenían el acceso a poder viajar, era bastante costoso, dificultoso, sí. No solamente el traslado, sino que la estadía y darle una esperanza a esa familia por una rehabilitación a un niño. Y darle un trabajo integral, porque en ese momento no era solamente pensar en hacerle la rehabilitación, sino que también había que hacer los aparatos ortopédicos, había que hacer un trabajo... Que no estaba la maquinaria que está hoy en día. No había nada. Y de ahí nace la necesidad de hacer aparatos ortopédicos y de ahí por ahí parte de cierta forma la historia de Ortomet. Ya. ¿Se acuerda cuál fue su primer, no sé si paciente, pero sí a lo mejor es su primera prótesis que tuvo que hacer? Y aquí se va a enganchar con la veterinaria, fue un perro. ¿Cómo? A ver, explíqueme eso, por favor. Claro, el destino me tiene siempre ligado con los animales. Es una cosa que no me lo he podido sacar. Yo siempre como kinesiólogo he seguido atendiendo animales, yo le hago fisioterapia, le hago ejercicio. Esa historia tengo que conocerla. Sí. Porque, a ver, kinesiólogo en general, adulto y niño. Se especializó en niños durante 15 años en el Centro de Rehabilitación. Sí. Pero ¿en qué momento nace, que no lo sabía, que me imagino como veterinario sí lo ¿existe kinesiólogos de mascotas? Hoy día sí. Hoy día hay especialidades y está la veterinaria, está la fisioterapia en veterinaria. Ya. En Chile no hay mucha gente que lo realiza, pero sí está la especialidad. En otras partes del mundo sí existe, estudia veterinaria y hacen la especialidad en fisioterapia. ¿Y esta fisioterapia usted la realizaba
¿Siempre lo realizó o después con los años se fue dando cuenta que quería también incorporar se como kinesiólogo en las mascotas? De la misma forma como yo le dije, mi primer paciente de ortopedia, cuando fui a estudiar técnica con ortopedia, me la consulta, llega una señora, me dice, yo sé que usted fue a estudiar, y le tengo un paciente, la señora me da, o sea, da vuelta, se da vuelta. Y mi paciente, ¿sabe qué es lo que es? Un perro que tiene una mano, que tiene un problema. Y usted le puede hacer un aparato ortopédico a mi perro. Mi primer paciente como técnico ortopedista, por supuesto. Entonces dije, los animales siempre van a estar ligados conmigo. Y de pronto tenía una amiga veterinaria, me llamaba, tenía algún problema de terapia física a su animalito, yo se los iba, se los atendía. Y así, en forma recurrente, durante los años. Entonces, un par de veces nos metimos en un pabellón importante con neurocirujanos, con traumatólogos, a operar un perro y yo le hacía los aparatos ortopédicos. No, y eso a veces no se conoce tanto que existe. Hoy en día sí, porque el mundo de los animales ha crecido y la tenencia responsable, pero hace años atrás a lo mejor no era tan conocido que se podía complementar un veterinario, más allá de los cuidados que uno le da a su mascota, pero también con terapias alternativas o terapias que van ligadas del área de la salud, como un fisiatra, como un terapeuta, como un kinesiólogo. Sí, claro, tienen las mismas opciones de rehabilitación. Claro, porque el lado muscular me imagino que es muy similar al ser humano. Me tuve que meter a estudiar, qué sé yo, todo lo que es anatomía comparada, siempre he sido un poco busquilla en todo ese tipo de cosas. Y bueno, los resultados siguen dando de a poco, bien underground, siempre esta cosa bien calladita. Quizás, no sé, por el cuento de pensar que uno estaba haciendo intrusismo profesional, pero en el fondo estaba la necesidad. Ya. Así que... O sea, nunca se desvinculó de los animales a pesar que no fue veterinario. Entonces, ahí le puedo decir que el destino a uno siempre se lo lleva a donde tenía navega por donde... fluye. Sí. Y la primera entonces fue un perrito. Sí. ¿Y qué parte fue? Una mano. Una patita. Una pata. Una patita, sí. Entonces ya. ¿Y existe la misma rehabilitación que un ser humano, por ejemplo, en el caso de la mascota? Sí, es muy parecida. Es muy parecida, se ocupan los mismos elementos de fisioterapia con electroterapia, con ultrasonido. Son organismos que fisiológicamente se comparten. La forma de reparar ese tejido es igual, es la misma. Yeah. ¿Y hoy en día lo practica, lo lleva a cabo igual? ¿O ya no sí, lo ha con dejado mucha menos. Incluso estuve con algunos kinesiólogos enseñándole para que ellos se dediquen, que querían trabajar en esto, los he estado guiando y estoy abierto siempre que alguien quiera. Yo puedo compartir mi experiencia de cómo ha sido. Y yo ya sé que hay gente que ya se está dedicando a la veterinaria, a la rehabilitación veterinaria, a la fisioterapia y con muy buenos resultados. Kinesiólogo, ¿y en qué momento genera el estudio de quiropráctico? ¿Qué es? Primero le voy a preguntar, ¿qué es un quiropráctico? Porque como que lo asociamos como una persona dentro de la ignorancia, que yo creo que puede pasar que alguien en la casa lo sabe perfectamente o que nos está viendo a través de la señal online. Le enviamos saludos a nuestros amigos que también nos conectan a través de internet, a través de nuestro Facebook. Un gran abrazo, cariño, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa un quiropráctico? A lo mejor estamos relacionados con la persona que te alinea los huesos, que coloca los huesos en su lugar y ahí vamos a ir despejando las dudas. Ya. Número uno, el quiropráctico es un profesional sanitario. Ya. ¿Ah? Estudia en una universidad, promedio son 6 a 7 años. ¿Pero la kinesiología se estudia con la quiropráctica? No. ¿O son totalmente áreas distintas? No es que me den un título. Son parecidas, tienen muchas aristas en común. Un kinesiólogo puede mucho más fácil entrar a estudiar quiropraxia por todo el background que trae de su formación de pregrado, pero hay áreas muy distintas que en kinesiología no se manejan, diagnóstico diferencial, para ir diferenciando, sí. O sea, no quiere decir que porque estudió kinesiología va a ser después se licencia en quiropraxia. No. Hoy en Chile existe sí una formación especial que la única que se está dando en Chile, en la cual carreras del área sanitaria, de licenciaturas del área de la salud, estudian 2 años más en una universidad a nivel central y se le otorga el título de quiropráctico. Ya. ¿Qué es un quiropráctico? Bueno, un quiropráctico, como decía, es primeramente un profesional que trabaja en el área neuromusculoesquelética. Ya. Esto significa todo lo que es control motor, movimiento, dolor. Y de las herramientas que va a usar el quiropráctico es la manipulación, el movimiento de las articulaciones, sin sacar ni colocar huesos. Que eso la gente lo sepa. Cuando uno hace una manipulación quiropráctica realiza un efecto reflejo sobre esa articulación que va a estar provocando una liberación de una serie de mecanismos que van a liberar dolor, que van a relajar musculatura. Entonces, eso permite la quiropraxia en forma muy global, a través de las manipulaciones, generar un cambio y restablecer un problema de salud. Perfecto, o sea... Alguien que llega con dolor. Ya, por ejemplo, si yo vengo con dolor,
Ahora, acá es bastante también, hay que ser cuidadoso cuando uno va y pregunta, porque hay personas que también hay que pensar que yo tengo que pedir los certificados, tengo que pedir la licencia, porque no es llegar a hacerme algún movimiento, algún masaje o alguna colocación de hueso, como se decía antiguamente, podríamos generar una lesión si una persona que no es licenciada o que no es estudiado. Es por qué hacerlo. Ya. Si no tienes el criterio clínico y no haces un razonamiento clínico para llegar a hacer una manipulación vertebral, no vas a saber. O sea, ¿puede llegar a ser peligroso una manipulación vertebral si no está bien evaluado o ejecutada? Existe una serie de maniobras que realizamos los quiroprácticos de manera previa, que son maniobras de seguridad. Si esas maniobras de seguridad no son llevadas a cabo, podría generarse algún trastorno. ¿Cuándo uno va a un quiropráctico? Cuando tiene dolor, la mayoría de las veces. Cuando tiene dolor. Cuando pero tiene por dolor ejemplo, el típico de ahora, el manguito rotador. Manguito rotador, columna, problemas lumbares, lumbago, problemas de rodilla. Cuello. Sí, todo lo que es problema de columna, problema de articulaciones, hombro, rodilla y cadera, son vistos. Uno lo ve muchos pacientes con trastornos musculoesqueléticos, pero también uno puede hacer prevención. No necesariamente tiene que llegar con dolor, porque esto se adelanta en cierta forma cuando uno hace una manipulación quiropráctica y al realizar toda esta actividad refleja a nivel del sistema nervioso central, puedes ejercer un efecto reparador antes que comience el problema, entre comillas. Pero el chileno está más acostumbrado a ir cuando ya el problema está, cuando ya debutó el problema, cuando ya el dolor está presente. ¿Somos preventivos? ¿Qué lo ha visto usted en la práctica? No. El 80% viene ya, ¿sabe qué? Vengo hace 6 meses con un dolor que ya no lo aguanto. Tengo un dolor pequeño en la muñeca, pero no sé qué es, pero tengo hace 5 meses. Exactamente. Ya. Y ese es el 80% del paciente. Cuando el paciente conoce al quiropráctico, ahí empiezan a jugar mucho con, oiga, ¿y puedo venir si no tengo problemas? Sí, pum, vamos haciendo de la misma forma como uno debería ir al médico tradicional a hacerse un chequeo preventivo, médico. Va a hacerse su chequeo quiropráctico. Por ejemplo, yo voy a don Carlos de su consulta y le digo, don Carlos, sé que yo no tengo ni un dolor, no tengo ni un problema. ¿Qué me va a hacer un quiropráctico? Perfecto, te evalúo completo. Evaluamos todo tu sistema neuromusculoesquelético. Hago una evaluación de fuerza, una evaluación de movimiento, hacemos una evaluación de reflejo, como le decía, y vemos si es que encontramos algún punto de bloqueo, a nivel de columna principalmente o a nivel de articulaciones, extremidades. Si encontramos algún punto de bloqueo, lo vamos a desbloquear y vemos la respuesta que eso nos genera. Perfecto. Y eso puede ser preventivo. Preventivo, exactamente. Ya. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Y me tiene que doler? No debe doler. Porque a veces uno va a algunos lugares y dice, entre más me duele mejor, creo que me dejaron, pero totalmente, lo voy a decir de forma muy coloquial, alineado los huesos, alineado mi cuerpo. Sí. No sé si tiene que doler, ¿duele o no duele en la práctica? No debe doler. No debería doler. Uno siente cierta presión, siente que es un poquito de incomodidad y además el paciente a veces está un poco tenso, pero una maniobra quiropráctica bien hecha no genera dolor. No debe generar. Al contrario, si estás yendo para que te alivie dolor, no puedo provocar más dolor. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros entonces cuando se ofrecen estos servicios, ya sea en la web, ya sea a través de alguna página, hoy en día, masajes? ¿Cuál es la prevención que yo tengo que tomar? Hoy en día, gracias a Dios, la información está se difunde mucho. Uno debería pedir que el profesional ojalá tenga un estudio universitario, ¿ya? Hoy en día existe el Colegio de Quiroprácticos Universitarios de Chile. Ya. Y esos están bien, y están bien definidos, y están bien estructurados. Entonces uno puede encontrar y saber que ese personaje estudió en la universidad y tiene un título universitario para poder ejercer esta profesión. ¿Por qué estudió don Carlos, quiso complementarlo con quiropraxia? Es que se fue dando en mi vida cuando me fui a estudiar técnico en ortopedia. Tenía mucho tiempo en Santiago. Esto fue a raíz de que el centro de rehabilitación necesitaba tener un técnico ortopedista y yo me fui a estudiar técnico en ortopedia. Y tenía mucho tiempo para poder estar en Santiago, capacitarme en otras áreas. Y ahí llegué a trabajar en un centro kinésico en Santiago con unas colegas que eran compañeras de curso y ellas me dijeron, te vas a estudiar columna. Y me fui a estudiar columna. Y ahí partí una carrera en distintas formaciones de terapia manual. Hasta que llegué en un momento, el año 97, a tomar contacto con la Corporación Chilena de Quiropraxia, la cual empezó a fomentar la quiropraxia en Chile, respaldada de la Confederación Mundial de Quiropraxia, que quería formar en Sudamérica un núcleo importante de profesionales que desarrollan la quiropraxia. Porque no existía. Había mucha gente de manera informal que estaba haciendo quiropraxia sin tener el estudio y sin tener una formación. Y eso era algo peligroso. Sí. Entonces ahí dijimos, ¿sabe qué? Partimos 200 fulanos, terminamos 50 después de 7 años de caminar por esto. Vamos a ir a una pausa comercial, don Carlos, pero después de la vuelta vamos a hablar también cómo nace Ortomed, cómo nacen los servicios y también del área de la salud, que importante es conversar al respecto de cómo la prevención, pero también cómo se aborda hoy en día en el área de la salud. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Ya estamos de regreso en nuestra noche de conversación del programa Retruco. A esta hora estamos con don Carlos Alvarado Cárdenas hablando al respecto también de la casa de Ortomed. Ahora vamos a conversar al respecto de esto, pero también hemos conversado al respecto de su trayectoria como kinesiólogo, sus 15 años en el Centro de Rehabilitación atendiendo niños, también como quiropráctico y técnico en ortopedia. Don Carlos, ¿cómo nace entonces Ortomed? ¿En qué momento? Ya. Cuando me fui a estudiar técnico ortopedista, asociado a la necesidad que había en el centro de rehabilitación, regreso acá al año 1995, y ahí nace la idea de forma paralela, sigo trabajando en el centro como técnico ortopedista, y de crear una empresa que acá en Punta Arenas no existían empresas que den servicios de ortopedia. Ya. Y de ahí nace, y se crea finalmente el año 96, legalmente. Partimos abajo en calle O'Higgins, y bueno, actualmente estamos allá ahora, compramos una propiedad en Avenida Bulnes el año 2003. ¿Cuántos años ya están con 25 el servicio? años. ¿Cómo ha sido este camino? Porque al comienzo hablábamos que era necesidad de productos, elementos de ortopédicos. Confeccionar para todo. Confección. Sí. ¿Qué era lo que más se pedía en ese tiempo? No, en ese tiempo era increíble que trabajábamos mucho con pacientes amputados. Sí, hicimos un trabajo bastante importante. Con mucha gente amputada asociado a todos estos programas que habían con el Fonadis, que se llama ahora Ocenal. Y por supuesto la confección de plantillas ortopédicas, que ha sido una cosa que todo el tiempo hemos estado haciendo plantillas y cada vez creciendo, y ahí hemos crecido en tecnología y en técnica. Y acá vamos a ver si la gente en la casa también a lo mejor puede tener esta misma opinión. ¿Le tomamos el peso a las plantillas? Porque no sé si nos vamos... Lo hablamos al comienzo, la prevención, no sé si el chileno es bueno para prevenir, porque también lo ve como un gasto, pero lamentablemente cuando una enfermedad debuta o alguna situación, se nos hace más costoso. Las plantillas, somos hoy en día tomamos con plantillas porque tengo entendido que una plantilla uno, por ejemplo, desde un niño uno tiene que usar durante un tiempo, y no es el calzado, sino que durante todo el trayecto que este niño utiliza un tipo de calzado, tiene que utilizar una plantilla. Sí. Es un tiempo prolongado. No, ahí entramos en la misma discusión. La prevención es una de las cosas que menos hacemos todos los seres humanos. Siempre llegamos a buscar o recurrimos a un profesional cuando ya el problema está instalado. Por lo tanto, son los menos. Uno ve sí en la parte pediátrica, responsablemente con los controles de niños sanos, ahí llega un grupo de gente a solicitar una plantilla. El problema postural es que los niños no tienen dolor, no acarrea problemas, sino que en el largo plazo podría generar algún tipo de compensaciones y ahí generar algún tipo de... ¿Qué paciente tiene que llegar a usar una plantilla? ¿Por qué se utiliza una plantilla? A ver si nos puede dar una explicación ahí. Gente sana, por ejemplo, deportista, un corredor, a un personaje que haga una actividad física importante donde va a hacer una descarga importante en sus extremidades, en sus piernas, un corredor, un tipo que haga ciclismo, una persona que esté trabajando en gimnasio con carga, que haga crossfit. Es importante que tener un buen apoyo, una buena base de sustentación, y muchas veces la base de sustentación puede estar alterada, puede tener una pierna más corta, puede haber un desequilibrio muscular que puede estar generando algún tipo de compensación a nivel de rodillas, cadera, columna, y una plantilla nos ayuda a compensar eso. Del año 96 que comienza Ortomed, y cómo nace también la función de los diferentes servicios, porque estábamos hablando de elementos, estábamos hablando también de la ortopedia, estamos hablando de algo tan importante de las amputaciones, cuando habitualmente uno podría pensar que no es tan
Sí, no ahora... es tan fácil de poder llegar, a lo mejor es complejo. Una persona, yo creo que igual hay... es una confianza que se produce con el usuario, con el paciente. Sí, bueno, el cómo nace, bueno, la necesidad. En ese momento en Punta Arenas existía una empresa que entregaba algo de servicios de ortopedia. Y la gente te va pidiendo la necesidad. Como dice, el órgano va creciendo dependiendo de cuánto necesite para que funcione. El servicio público tampoco abordaba todas las necesidades, también estaba el usuario particular. Exactamente. Ahí entramos a trabajar con todas las instituciones en realidad. Ya. Hicimos convenios con muchas instituciones, trabajábamos con FONASA, trabajamos con la FUNAEV, trabajamos con el servicio público, tratando de dar servicio ya que no existía más cobertura en Punta Arenas, aparte del centro de rehabilitación que no daba abasto con su gente, nosotros empezamos a dar una cobertura más global. Y de esa forma fue creciendo de a poco. Y ya sabe que también tengamos a la venta artículos que ya venían hechos. No solamente empecemos a confeccionar, y ahí nace la tienda que empieza a traer productos, a importar cosas y a distribuir productos a nivel local. Cosa que, bueno, pasando 25 años ahora ya somos distribuidores a nivel nacional. ¿Ah, sí? Sí, pues tenemos una línea de trabajo que es una línea de elementos para pie que la estamos trayendo desde Italia con una empresa a través de Colombia y de esa forma estamos distribuyendo a nivel nacional. ¿Qué es lo que más llega a preguntar el paciente? ¿O es un múltiple de elementos? Sí. Pero me imagino que hay ciertas patologías que son más recurrentes. Sí, todas las patologías asociadas a los trastornos musculoesqueléticos por lesiones deportivas o por lesiones laborales. Los problemas de columna, la faja, la rodillera, la tobillera. Otro grupo importante, claro, preocupado también de su postura, de que duermo mal, de que tengo algún problema en la espalda, que es lo que me puedo colocar, o alguno que tuvo un accidente de frentón. Sabe que hoy en día han cambiado harto las técnicas de ortopedia para inmovilizar, ya se ocupa muy poco el yeso, son todas técnicas funcionales, por lo tanto vienen por la bota ortopédica, vienen por las férulas para las manos, para alguna fractura, vienen por un inmovilizador de hombro en vez que se le ponga. Entonces hay muchas técnicas de medicina que hoy en día se facilitan. Póngase un cabestrillo, póngase, qué sé yo, una férula de tal, y ahí nosotros se la acomodamos fácil. ¿Hay una línea para el diabético? Sí. Porque también la diabetes es muy silenciosa, hoy en día es una pandemia, que incluso se habla que es una pandemia silenciosa y cada vez vemos que hay más gente con diabetes. Mire, volviendo un poco atrás, usted me dijo, ¿qué gente llega a preguntar? No solamente, qué sé yo, que tenga alguna patología evidente, de los deportistas, pero otro grupo importante, la gente que sufre de patologías metabólicas, la diabetes, pacientes obesos, también están asociados más o menos al mismo cuento, requieren de aparatos ortopédicos y no solamente de una plantilla para evitar de que se le haga una herida o si ya tiene una herida hecha, un elemento ortopédico que le va a permitir descargar esa herida y evitar que se siga generando, sino que también los elementos que se usan para hacer las curaciones. También los tenemos. Y el calzado especial para que el paciente diabético pueda, digamos, desenvolverse sin que se le haga una herida porque tenga un calzado que tenga costuras adentro y le provoque roce. No solamente cuando uno de los lemas era ¿en qué lo podemos ayudar? ¿No es cierto? También Ortomed ha ido creciendo y en el equipo. Hoy en día, ¿con cuántos profesionales trabajamos? Don Carlos, usted siempre está presente, yo lo he visto ahí trabajando. Sí. Creo que es el que abre y el que cierra. Sí. ¿Cómo ha sido también poder abordar a la demanda de los usuarios? Sí. Que cada vez, lamentablemente, uno podría pensar, uy, puta, entre más preguntan, más nos vamos enfermando, pero también está el servicio, por ejemplo, ahora de arriendo, de psiquiatra y otras cosas que, en el fondo, eso le ayuda a la familia, le hace que tenga, o el paciente que está postrado o que está momentáneamente pasando por una situación compleja de salud, le facilita, yo creo, la vida. Eso es lo que se busca. Sí. Bueno, respondiéndole a sus dos preguntas, por una parte tenemos un equipo que se ha consolidado en los últimos años, más o menos 4 o 5 personas que son las que están trabajando siempre. Algunas han vuelto de nuevo, han retomado otra vez funciones en Ortomed y distribuyéndose en las distintas áreas de trabajo, en las áreas de comercialización, en las áreas de venta, en las áreas de laboratorio ortopédico. Y también, como digo, tenemos a nivel central una sucursal en Quilpué, donde también tenemos a otro vendedor encargado de otra tienda y un vendedor en terreno que está haciendo toda la gestión de venta y de marketing a nivel central. De partir 2 o 3 personas, Ortomed en este instante somos alrededor de 7, 8 o 10, llegamos a ser más o menos los que estamos trabajando. Y volviendo al otro que usted me decía, estas opciones de servicios que damos, también se va dando lo mismo cuando partimos en una primera instancia Ortomed. ¿Qué hacemos? Eran puras plantillas, no, después la gente nos pidió la tobillera, la rodillera, y después, ¿sabe qué? El cilindro de oxígeno, que el catre clínico, que dar servicio. Entonces, la prestación de ese tipo de servicios de los cuidados de hogar, del home care, ha sido una cosa que día a día estamos tratando de hacerlo
cometemos algunos errores como toda cosa que parte, pero tratar de hacerlo mejor. No, como que lo tenemos hace, yo diría por lo menos hace unos 4 o 5 años, pero lo hemos pero ido bajo una necesidad que también por una se dio. necesidad, claro, que la gente nos llega a golpear. Oiga, ¿sabe qué? ¿Quién tiene cilindro de oxígeno acá en Punta Arenas? No, nadie. Y las empresas que sí podían prestar algún tipo de servicios como eso, las que son las que surten de este vital elemento en forma medicinal, ellos mismos nos iban a decir la puerta, usted se puede hacer cargo, tengo estos pacientes, los pueden atender ustedes, yo les entrego el oxígeno, pero... Para una familia y para un paciente es fundamental esto, claro, ¿no? El servicio público le entrega, tiene varios programas que le dan a la gente, pero tampoco dan abasto. Entonces en un momento quiebran stock, o no tienen cilindro, o no, también no tienen catres clínicos, no tienen posibilidad de darle. Entonces mucha gente acude directamente porque dicen, ¿sabe qué? Su familiar se va a ir a la casa, hay que darle los cuidados paliativos, se va mañana. Entonces tú te ves enfrentado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cuido? No lo puedo mover. Don Carlos, y a veces pasa que no solamente pasa a ser kinesiólogo, quiropráctico, técnico en ortopedia, sino que también pasa a generarse una relación con el paciente. Eso es inevitable. Una relación con la familia. Sí. Hay mucha consulta, pregunta de la utilización de algunos productos, elementos, pero también yo me imagino, yo tengo que confesar algo, yo recuerdo y siempre le tengo un gran cariño a Ortomed porque en algún momento me ayudaron y para marcar la diferencia, cuando alguien encuentra un producto que no está en la región, que cueste, que se tendría que enviarlo a buscar a Santiago, pero cuando es para un ser querido, que es una necesidad y es fundamental para un tratamiento o una rehabilitación, uno dice, no solamente me dieron el producto, sino que me ayudaron a que la vida de mi ser querido y la mía pueda ser más llevadera y más fácil. Y eso es un alivio. Sí. ¿Se siente de esa forma cuando van? Hay esa conversación con... Sí, y eso es lo que conversamos con el equipo de trabajo, que es una de las ventajas, de las virtudes que tenemos en esta empresa. Ustedes trabajan con un servicio que es bastante sensible. Sí, sí. De la misma forma que, bueno, como usted vivió la experiencia de andar buscando un elemento específico, esa es una cosa recurrente, día a día. La gente nos llega a golpear y mucha gente incluso diciendo, ¿sabes qué? No tengo los recursos económicos para poder pagárselo. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces ahí uno tiene que entrar, bueno, a transar y ver si finalmente podemos entregar o no el servicio y buscarle la mejor alternativa. Claro. Y muchas veces también lo hacemos de una forma, aunque usted no me va a creer, mucha gente va buscando cosas y uno dice, ¿sabes qué? Usted no necesita esto, no gaste en esto. No compre esto. Claro, porque a veces cuando llega un paciente, por ejemplo, con cierta, ya sea por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una rehabilitación, entre otras cosas, puede llegar un paciente a buscar hasta una plantilla, hasta un accidente, una ACV, por ejemplo. Sí. Entonces uno como familiar quiere darle todos los elementos que sean... Y a veces le falta orientación. Necesario, pero a veces falta orientación. Sí. Y a veces hay mucha opinión en la familia. Sí. Oye, hay que comprarle, voy a hablar de forma como uno lo pensaría, el picarón, hay que comprarle el cate clínico, hay que comprarle la silla de ruedas, hay que comprarle el burrito. Y como dijiste, muchas veces esto podría generar un costo más que un elemento que sí realmente lo va a ocupar. Exactamente. Entonces ahí tratamos de darle esa asesoría. Tratamos de ser lo más objetivo posible para poder decir, ¿sabe qué? Usted necesita esto. Llegan a hacer una tremenda lista de cosas, no necesita todo eso, vamos chequeando, vamos sacando. ¿Y cómo ha sido esa relación? ¿Cómo hoy en día la recibe después de tantos años de profesionalismo, pero también de este feedback humano que existe? Bueno, yo creo que eso uno lo busca y eso es lo que lo va alimentando día a día. Eso es lo rico de estar en este tipo de actividades donde uno debe reconocer que la vocación de servicio está primero que nada. Y eso hace que tú llegues a tu trabajo contento, que el día puede tener a veces 12 horas de trabajo y lo haces feliz. Y eso te satisface. Y cuando te vas a descansar, haces tu introspección y dices, bueno, ¿cómo estuvo el día de hoy? Estoy cansado, estoy muerto, pero estoy feliz. Eso. ¿Y tienen un servicio de gimnasio también ustedes? Sí. O sea, se han ido incorporando, se han ido también desde un local más chiquitito, hoy en día un local más grande. Sí, nosotros en este instante crecimos en este último año más de 100 metros cuadrados y eso nos permitió generar un área de rehabilitación donde definimos un trabajo específico que necesitaba el quiropráctico. El quiropráctico, después de que hacía sus manipulaciones vertebrales, tenía que darle... ¿Usted es el único quiropráctico que existe? No, acá somos 4 en Punta Arenas. ¿En Ortomed? En Ortomed, sí. ¿Y en Punta Arenas son 4? En Punta Arenas somos 4. Ya. Necesitaba ese quiropráctico dejarle a sus pacientes indicaciones para hacer ejercicio. Yo se las daba y se iban. Y no, ¿por qué no se quedan acá? Y ahí logramos ampliar nuestro espacio y tenemos un lugar donde de manera personalizada el paciente que sale del quiropráctico hace su actividad física. Y si también ampliamos esto a cualquier persona que no quiera ir a un gimnasio, no a todo el mundo le gusta el gimnasio, o que tenga una patología y necesite o no sabe cómo ejecutarla. Y necesita, exactamente, o simplemente quiera hacer un fitness,
pero esa actividad física no en el típico gimnasio, sino que de manera personalizada. Y ahí nosotros atendemos 2 pacientes por hora. Ya. Y ahí tranquilito. También pueden consultar. Sí. ¿La quiropraxia es para niños y adultos? Puedes atender desde un recién nacido hasta un personaje de 200 años, si está vivo. No tiene límite de edad. ¿Y qué importancia tiene la quiropraxia en la prevención? Hablamos también si esto se incorporara a lo mejor al servicio público. Uy, fantástico sería. Y es una de las peleas que estamos haciendo a nivel nacional y hemos tratado de llegar a las autoridades a nivel central para poder, en cierta forma, interceder en este código sanitario que tenemos, que es del año 1925, en el cual un solo profesional hace diagnóstico, pronóstico y tratamiento, diciendo que hay un tremendo abanico de profesionales que podrían trabajar de manera independiente y llegar a atender pacientes. Y la quiropraxia es una de esas profesiones. Primero que nada tenemos que ser reconocidos en Chile. Todavía no hemos obtenido el reconocimiento en Chile. ¿Qué quiere decir eso que no han tenido el reconocimiento? Yo tengo un título de una universidad de Inglaterra, pero no es válido en Chile. Perfecto. ¿Y eso ha sido, usted se recibió hace cuántos años? Hace 25. Ya. Entonces yo ¿Y hoy en día la quiropraxia no se puede estudiar en Chile? ¿No existe? Sí, hay una sola universidad que está entregando. Pero si eres kinesiólogo, estudia 2 años más. Ahora, sí, exacto. Ahora. Eso. Ya. Ahora nosotros nos acogimos y nos acercamos a esa universidad para que nuestro título esté asimilado a ellos. Claro, y trabajamos de la mano con ellos y somos partners. Nosotros fuimos los profesores de esa universidad. Todos estos quiroprácticos que nacimos de la Universidad del Anglo Europe Chiropractic College el año 94, fuimos los profesores, bueno, yo no, pero compañeros míos, de esta universidad que entregó esta formación. Perfecto. O sea, sería fantástico poder incorporar al servicio público. O sea, si uno lo pudiera incorporar al servicio público, las alternativas que está entregando la quiropraxia se adelantan muchas veces a muchos problemas de salud que hoy día... ¿No conoce la quiropraxia? Lamentablemente no, por eso es que la labor nuestra acá en este instante, esta vitrina que usted me está dando es tremendamente importante, porque uno puede educar a la gente y puede decirle que existe un profesional sanitario que puede hacer prevención, que puede hacer tratamiento, que puede hacer rehabilitación. Entonces, no es solamente el hacer sonar un hueso lo que va a hacer el quiropráctico, sino que va a estar entregando una opción de salud distinta, porque de partida no estamos usando ningún químico, no estamos usando ningún instrumento para hacer algún procedimiento invasivo, no hacemos, o sea, ni cirugía ni pastilla, es un tratamiento natural. Y no me va a creer que hoy en día la gente busca muchas alternativas terapéuticas y hay que entregarla en forma muy responsable para no generar falsas expectativas. Porque usted también, nosotros somos bien críticos y no vamos a solucionar todos los problemas, pero hay un abanico importante de alteraciones y de trastornos de salud que con este tipo de manejo, que es un manejo natural, holístico, global, yo la voy a ver desde acá arriba hasta la punta de los pies, y no solamente con un concepto que hoy día llamamos que es biopsicosocial, o sea, no vamos a ver la pieza rota, sino que también uno es cuerpo y alma, funciona con todo unido y está inmerso en un medio. Entonces hay que verlo de distintos ámbitos. Lamentablemente hoy en día los problemas de salud se ven solamente desde el punto de vista estructuralista. Vemos la pieza rota, hay que sacarla y hay que cambiarla. Tiene un problema, qué sé yo, en tal vértebra, hay que sacarla. Y no, hay que ver a ese personaje. No todo termina en un medicamento y no todo termina, quizás esto lo que estoy diciendo va a ser demasiado crítico y a mucha gente no le va a gustar, pero hay otras cosas. Y la gente te va a ir a golpear, ya no quiero más remedio. Claro. Ya no quiero que me operen. ¿Está buscando más lo natural? Más que lo natural, yo creo que es lo lógico. Un camino lógico. Y eso es una tendencia no porque nacional. Igual el chileno es bueno para automedicarse. Es una tendencia mundial. Porque el chileno es bueno para automedicarse. Sí, el paracetamol y el ibuprofeno es parte del día a día. Es un chopete que todo el mundo lo consume sin ningún problema. Doctor, ¿cómo lo hace también para poder desestresarse, por ejemplo? ¿Que tiene algún hobby? Tengo entendido por ahí que en algún momento incluso horas de vuelo. Sí. ¿Cómo es esa historia? Cuéntanos un poco al respecto de esto. ¿Ya tiene el carnet de piloto? Sí, ¿Cómo empezó esta pasión por las avionetas? Sí, por los aviones, por la aviación. No, esto cuando era muy joven. También siempre esas cosas, por una parte quería ser veterinario, por otra parte también quería ser piloto, como muchos niños dicen también quiero ser bombero. ¿Fue alguna vez bombero? No fui bombero. Y en una oportunidad sale un aviso por la radio, se cita a la gente que quiere participar, qué sé yo, en el Club Aéreo Cerro Sombrero. Esto fue en el año... Club Aéreo Cerro Sombrero. Esto fue en el año 1987, 88. Me fui a la convocatoria que dice, esto es lo que yo quería, quiero volar. Y de ahí hice un curso de piloto civil y estuve volando durante casi 20 años. 20 años, ¿y acá en el club de acá? Acá sí, en el Club Aéreo, también tuve la oportunidad de volar en el Club Aéreo Naval, en la 5ª región.
Había un convenio de reciprocidad y los años que estuve estudiando en la zona central, volé allá en la quinta región. Y no, una experiencia que ¿Y hace cuánto tiempo que no vuela ya? En realidad mi licencia se me venció hace ya como 10 o 12 años, más o menos. ¿Y se extraña? Sí, se extraña, pero como tengo amigos pilotos, de vez en cuando digo, oye, sácame una vuelta y vamos a una vuelta. Pero podés renovarla si quisiera utilizar horas de vuelo nuevamente. Sí. Hoy en día es un trámite, va asociado a un reentrenamiento y es una actividad que es un poco mezquina porque en el fondo es como club de todo y entonces aquí también está la familia. Entonces, claro. Si la familia hay que dejar tiempo para la familia. Hay que dejar tiempo para la familia. ¿Familia acá en Magallanes? Sí. Ya. Sí. Entonces, pero no fue menor, 20 años. No, 20 también. años. Volé por todas las pistas que habían acá en la zona. ¿Y es complejo volar por acá, por Era Magallanes? bastante curioso. Nosotros teníamos esa gran virtud que los pilotos que estábamos formados acá en Magallanes, cuando llegamos a volar a nivel central, teníamos abiertas las pistas cuando había viento. Ah, no, ustedes vienen de Punta Arenas. Tiene posibilidad. Si hay más de 12 nudos de viento, puede salir. Por la experiencia que tenían los pilotos de acá. Claro, porque entramos sin ningún problema. En cambio, los pilotos de la quinta región, con 12 nudos de viento, los del Club Aeronaval, no. Está cerrada la pista. ¿Al de Magallanes? Adelante, tenían experiencia. Sí. Qué bueno. Bueno, así es como también una forma de... y hoy en día, ¿cuántas horas se trabaja en Nortomed? Uy, sí, eso es demasiado, que no vamos a cortarla. Ojalá lleguemos un día a hacer también una empresa que tenga la certificación de las 40 horas. Pero no, comenzamos a las 8 de la mañana. Es difícil, yo creo, cuando uno es el dueño propietario sí, y también pero es cosa de kinesiólogo. Hay que ordenarse. Si en el fondo esa es una de las mentalidades que yo le digo a la gente que trabaja conmigo, vamos a proponernos llegar a las 40 horas. Yo encuentro que es justo, hay que darle tiempo. La vida no es solamente trabajar, sino que también tenemos que hacer otras cosas. Pero la gente que a lo mejor no está viendo hasta ahora y dice, bueno, quiero consultar, preguntar al respecto sobre los diferentes equipos y también servicios que tienen, ¿cómo, dónde lo deberían hacer? ¿Cómo se contactan con ustedes, don Carlos? Pero hoy en día las redes sociales juegan bastante con nosotros, bien. Hay unas páginas de Facebook, hay también un Instagram que está saliendo. Pero lo más común es el teléfono fijo de Ortomed. Consultar, lo encuentra rápidamente, uno lo googlea y hoy en día sale todo, sí. Sale toda la información. Don Carlos, usted también durante el tiempo y la experiencia profesional y humana ha generado vínculos con quienes son especialistas en esta área. Hoy tiene una visita acá en Magallanes, incluso. Sí, exactamente. Hoy día estoy acá de visita a un gran profesor, amigo mío, Francisco Minaya, que tuve la posibilidad, yo me fui a formar a España, he ido 2 veces en un área muy específica que se llama la fisioterapia invasiva. ¿Qué significa la fisioterapia invasiva? Es un área de la fisioterapia en la cual ocupamos agujas de acupuntura para tratar trastornos musculoesqueléticos. ¿Ya? Y estas agujas de acupuntura pueden ir acompañadas de un estímulo eléctrico. Se demostró, este grupo con el cual yo estoy diciendo que está el doctor Minaya, que es kinesiólogo, ellos se hicieron una serie de trabajos en los cuales pudieron demostrar que podían trabajar en deportistas, que fue el primer grupo, y generaron un proceso de reparación del tejido, generando una inflamación controlada dentro de esta estructura, que vía ecográfica tú la ubicas, ves dónde está el daño, y ahí, ¿qué es lo que uno hace? Aplica una aguja de acupuntura, pasa un estímulo eléctrico, genera una inflamación controlada en ese punto, y finalmente eso, ¿qué es lo que hace? Acorta los tiempos de reparación en forma increíble. Y para mí fue un tremendo paradigma, ya que como kinesiólogo durante años uno trataba, por ejemplo, una tendinopatía de la patela o del tendón de Aquiles. Y con las técnicas convencionales, 10 sesiones, 15 sesiones, 20 sesiones. Con técnicas como esta nos hemos dado cuenta que hacemos 3 sesiones, hacemos 4 sesiones. Vemos al paciente en un periodo más o menos de un mes, de una sesión a la semana. O sea, ese concepto de venga al kinesiólogo todos los días a hacer sesiones, ya para mí no corre, no funciona. Porque con la técnica de fisioterapia invasiva, esto ha cambiado completamente. Yo todo el día hago fisioterapia invasiva, eso la asocio a la quiropraxia. ¿O el paciente ya llega y sabe qué es la fisioterapia invasiva? De a poco lo he ido conociendo. Vamos, también... ¿O qué patologías pueden ser intervenidas con esta? Estamos evangelizando nosotros, estamos promoviendo todo este tipo de cosas. En Chile se está haciendo ahora recién el primer diplomado universitario en fisioterapia invasiva, del cual estoy participando. Por eso está acá el profesor, porque nos va a dar clase ahora este fin de semana. Viajamos el viernes y tenemos clase viernes, sábado y domingo. Y como le digo, es un área que la gente, por ejemplo, conoce mucho la punción seca. Ya se escucha, sí, me hicieron punción seca, me pusieron agujita, qué sé yo, me hicieron saltar. Sí, me hizo súper bien. Otros conocen que se hace la electrolisis. Otra técnica se llama la neuromodulación. Y son todas herramientas que han cambiado el destino normal de una patología porque te repara tejidos. ¿Cómo qué patologías se pueden tratar? Las patologías de cualquier tejido de cualquier tejido colágeno, tendones, ligamentos, músculos, nervios. Ya.
Y hoy en día yo estoy experimentando y estoy trabajando con muchos pacientes que tienen trastornos degenerativos y hemos tenido una evolución espectacular en pacientes con artrosis de rodilla, en pacientes con artrosis de cadera. Hemos actuado sobre las partes blandas que están afectadas en este tipo de patología y la funcionalidad de ese paciente ha sido maravillosa. Así que yo estoy preparando un trabajo y para el próximo congreso de fisioterapia invasiva, que es en Sevilla el próximo año, voy a presentar el tema sobre... Felicitaciones. Don Carlos, uno nunca deja de aprender. No. Porque lo escucho y cada vez veo que lo voy abriendo, es como un abanico que va teniendo diferentes también capacitaciones, profesiones, herramientas para en el fondo entregárselo a los usuarios. Sí, hay que estar al día. Hay que estar al ¿Y esto día. es lo último? Más o menos lo último, la fisioterapia invasiva. Sí, y es lo último que ha salido y esto va cada día creciendo y desarrollándose en forma espectacular. Hay un área que es el área de la neuromodulación. Acá en Chile estamos haciendo neuromodulación. El Centro de Rehabilitación hace neuromodulación transcraneal. Estamos trabajando con pacientes de Parkinson, ellos acá. Pero también existe otra área de la neuromodulación que estamos trabajando nosotros, los trastornos musculoesqueléticos. Y fíjese que es un cambio pero impresionante en el paciente con dolor persistente, en el paciente con dolor crónico. Tenemos una herramienta que nos da una ayuda muy importante. Estamos trabajando acá con algunos especialistas en maxilofacial, todo lo que es dolor orofacial, y estamos haciendo un manejo de pacientes que viene con neuralgia de Arnold, que viene con dolor de ATM por tiempo prolongado, y un muy buenos resultados. Don Carlos, queremos agradecerle habernos abierto también la puerta de Ortomed, pero de su vida, también de su lado profesional y humano. Usted dijo algo muy importante, no solamente es el lado profesional o el dolor muscular, sino que también una persona es cuerpo, mente y alma. Sí. Muchas gracias por habernos dado la posibilidad de conocernos, de que ahí está la historia detrás de Ortomed, de estos tantos años de profesión y también de especialidades que ha ido durante el tiempo, en el fondo que va a la ayuda hacia el usuario que llega con algún requerimiento o alguna necesidad. Así que muchas gracias. Gracias a usted por darme esta ventana y esta posibilidad de expresar esta idea. Muchas gracias. Conversando con don Carlos Alvarado Cárdenas, kinesiólogo, quiropráctico, técnico, ortopedista y también especialista en fisioterapia invasiva. Nos despedimos, que tengan todos ustedes un excelente descanso y muchas gracias por acompañarnos todos los martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.